toda la iglesia fue el día miércoles, si mal no me equivoco. Pero en el término de ni siquiera llegó a 48 horas, el mensaje había sido visualizado por más de 1.400 personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 1.400 personas. Después hubo un problema con la tarjeta virtual de Mercado Pago, pero fue un error nuestro. Pero significa, según un hermano que se congrega en la mañana, que conoce del tema redes, y él calculó que tranquilamente uno de esos videos por semana tiene que estar entre las 8.000 y las 10.000 visualizaciones. Entre 8.000 y 10.000 visualizaciones. Mira lo que me dijo el hermano, mira qué lógica la de él. Muchísimos pusieron me gusta, pusieron el dedito, pusieron me gusta, muchos de la iglesia, pero muchos otros no de la iglesia. Y eso me dijo, bueno, el que le está poniendo me gusta al mensaje ya es como que se está congregando virtualmente desde la casa. Entonces después de un tiempito, aprovechamos esos me gusta y los invitamos a que puedan venir a la iglesia. No a conocernos a nosotros, ni a conocer la iglesia, ni nada que se le parezca, sino que podamos compartirles del amor de Cristo aquí en la casa del Señor. Gracias por los hermanos que han estado colaborando y gracias por aquellos hermanos que tienen en su corazón también el colaborar económicamente, porque el señor Instagram cobra, el señor Facebook cobra, por algo tiene dinero el señor Zuckerberg o cosa por el estilo, porque cobran y está muy bien. Así que bueno, buenas noticias en ese sentido. Vamos a ir a la palabra. Ustedes recuerden que cuando reciben el link, mañana o hoy, no, hoy a la noche no, porque es muy tarde, pero mañana o el martes a más tardar, le ponen me gusta, lo comparten y así están viralizando la palabra de Dios. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Bueno, título del mensaje: mucho, poquito o nada. Es el título del mensaje. Las chicas que están acá presentes, no voy a decir que peinan canas porque nadie tiene canas. Ustedes saben que Argentina tiene más rubias que Noruega, más rubias que en Suecia, más rubias que en Holanda. Misterios de las cosas que tienen que ver, así como esos misterios de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con el triángulo de las Bermudas? ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? ¿Hay vida después del matrimonio? Esas preguntas que la gente se hace y que no encuentra respuesta. Bueno, les decía, el mucho, poquito, nada, y los más jóvenes lo googlean, se llamaba deshojar la margarita. Había alguno ahí, lo tenían en vista, algún medio caído del catre, decía, ay, este es para mí. Me quiere mucho, poquito o nada. Era deshojar la margarita. Ahora es agarrar la partecita esa que se usa para abrir las latas de gaseosa y empiezan entonces cuando se corta dice, ¿en qué cayó? Yo lo hice, me cayó en la P de Patricia. ¿Lo pueden creer? Dije, no, esto no puede ser. Lo volví a hacer y me cayó en la E de Elisa. Me digo, no puede ser. Hice un tercer intento en la B larga de Boisselier. Así digo, bueno, será entonces que Dios nos ha unido. Pero el título no tiene que ver con una margarita deshojada, sino con las cosas espirituales. Mucho, poquito o nada. Si buscamos siempre a Dios, si tenemos siempre al Espíritu Santo guiando nuestros pasos, así debiera ser. Porque le hemos dicho al Espíritu Santo, ¿qué le dijimos en este 2024? Espíritu Santo, ¿qué le dijimos? Díganlo fuerte, ¿cómo? Le dijimos eso al Espíritu Santo. Si nuestra búsqueda de las cosas invisibles, porque una cosa es buscar las cosas visibles, eso es fácil, pero las invisibles significa un esfuerzo. Si las cosas del cielo son para nosotros prioritarias, la bendición será mucha. Mucho será lo que recibiremos de parte de Dios. Pero si mantenemos un ojo en las promesas del cielo y otro ojo en la realidad del mundo que vivimos,
que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nos gustaría, ¿verdad? Nos gustarían otras cosas. Pero si mantenemos un ojo en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, no será mucho lo que habremos de recibir ni arrebatar, sino poco. Poco. Miren, de lo mucho, bajando a lo poco. Pero si mantenemos solamente la mirada en los problemas, en los gigantes, sin considerar nuestra condición de hijos de Dios, va a ser nada lo que vamos a arrebatar. Mucho, poquito, nada. Por eso el título. Hoy nos da una palabra de aliento el Señor a todos nosotros, los que estamos acá y los que están allí, mirando de casa, desde el lugar de trabajo, no, porque hay que trabajar, pero quizás desde el colectivo, desde el subte o haciendo la cola de algún trámite. Hoy el Señor nos dice de diversas maneras y siempre a través de su palabra que no nos conformemos con la realidad que vivimos, sobre todo si esa realidad no se ajusta a lo que realmente desearemos vivir. No conformarnos ni a la enfermedad, ni a la escasez, ni a los aprietos, ni a los problemas familiares, ni a las continuas crisis. El Señor dice, no te acostumbres a eso, porque no es lo que quiero para tu vida. Si Dios nos ha prometido derramar bendiciones, dice eso la Biblia, ¿no? Yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, como leemos en Malaquías. Pues si nos dice derramar, es porque nos habla de muchas bendiciones, de muchísimas, generosas, abundantes y extraordinarias. Si lo crees, decía amén. Sí, parece que lo creen. Dios no quiere que si Él nos prometió una lluvia, nos conformemos con una llovizna tenue y débil. O como dice el tango, garúa. Está garuando, está chispeando. Con una garúa no vamos a ningún lado. Con 3 gotas locas no vamos a ningún lado. Si Dios prometió lluvia de bendiciones, es lo que quiere para nuestras vidas. No aceptemos, si Él promete vida abundante, no aceptemos migajas. No aceptemos migajas. Como hijos del Dios Altísimo, del Señor de señores y Rey de reyes, eso de escasez, de aprieto, de enfermedad, de falta de gozo, nunca es la voluntad de Dios. Nunca es la voluntad de Dios. Y si algo no es voluntad de Dios, entonces nosotros, sus hijos, no lo podemos aceptar ni recibir. Lo que el Señor dice en Deuteronomio es extraordinario. La promesa de fidelidad para con Israel. Entonces estarán arriba solamente y no debajo. No hay opción. No dice el Señor, algunos estarán arriba, otros estarán en el medio, otros estarán bajo tierra. No, no está diciendo eso. No está diciendo, algunos serán bendecidos, otros no. Depende. No, no dice eso. Arriba solamente. ¿Qué quiere decir? En la cabeza de Dios no entra la idea que un hijo suyo viva por debajo de sus posibilidades. De sus posibilidades como creyente. El Señor dijo, estarán arriba solamente, no debajo. Serán cabeza, no serán cola. Serán los que dan y no de los que piden. Pero todo depende de nuestra fe. Todo depende de que le creamos a Dios. Y como dijo Pablo en Corintios, que tengamos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa tener sus pensamientos, tener su enfoque, tener su visión. Y aquí radica la esencia del mensaje. Según sea nuestra visión, habremos de recibir mucho, poquito o nada. Reitero, poner un ojo en la necesidad. A ver, la necesidad uno no la tiene que buscar, la necesidad está. Siempre hay una necesidad de salud, de provisión, de paz en el hogar, de conversión de alguna persona amada,
de algún conflicto que tiene que ser resuelto, de alguna batalla personal contra alguna práctica de pecado, lo que fuere. Las dificultades están. No las tenemos que ir a buscar, las necesidades vienen. Ponen una reposera en la vereda de casa, toman mate y esperan que abramos la puerta. Y muchas veces las muy atrevidas se meten adentro de la casa. Se meten adentro de la casa. No podemos vivir con un ojo en la necesidad o en las necesidades y otro en Dios. Porque estaremos viendo algo apenitas o poquito. Pero con eso no alcanza para arrebatar todas las bendiciones. Porque es incurrir en lo que el apóstol Santiago dice: no se puede claudicar entre dos pensamientos. O creemos o no creemos. El hombre, así dice, es inconstante en todos sus caminos. La mujer también. Para lograr toda la bendición, lo mucho de la bendición, hay que mirar lo que Dios mira. Y Dios mira sus recursos asombrosos. Poner la mirada de fe pura y exclusivamente en la mano de Dios es la plena certeza y la seguridad que habla de suplir, como dice Pablo en Filipenses, todas nuestras necesidades. Todas. El texto para este mensaje, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos habla de aquella multiplicación milagrosa de panes y peces. Y nos va a mostrar en este pasaje las tres visiones. La de un discípulo llamado Felipe, la de otro discípulo llamado Andrés, y por último, la más importante, la del mismo Jesús. ¿Me recuerdan el título del mensaje? Muy bien. Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice el versículo número 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió, dice el verso 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Prestemos atención al verso 5. Seguro que prestaron atención a los primeros 4, pero entramos en tema. Cuando alzó Jesús los ojos y vino que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué le hace esta pregunta a Felipe? Lo dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Miren qué interesante. ¿Por qué a Felipe? Porque estaban, por así decirlo, en el barrio de Felipe. Estaban en Betsaida. De allí era Felipe. Y le dice: bueno, a ver, Felipe, vos que sos de acá de la zona, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a tantos? Esas preguntas que hace Jesús, ¿viste? Que tienen una respuesta. Como el otro día en el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, no es una pregunta para que te respondan. Yo ya sé. ¿Vos me estás preguntando esto? Yo te digo, mi socorro viene de Dios. Como cuando le dijo Jesús a la mujer acusada de adulterio: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno quedó. Sí, Jesús sabía que no había quedado nadie. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es: Dios nos perdona si hay un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento me lleva a cambiar de vida. No es que, bueno, pecaste, Dios es amor, anda, seguí. Andate con el perdón y el amor de Dios. No, no es así. Aquí dice Juan claramente, lo estaba probando Jesús a Felipe. Dice: Felipe, mira, tenés que dar hoy examen. Hoy te tocó fe. Mira todos los que hay. No tenemos nada para darles de comer.
Nada. ¿Cómo hacemos? Estas cosas suele hacerlas Dios. Una cosa es preguntarme, ¿cómo hago para salir de esto? Desesperado y angustiado, o enojado, o frustrado, o deprimido. Y otra cosa es que el Espíritu Santo se ponga al lado mío, me ponga la mano en el hombro y diga, Edgardo, ¿cómo te parece que podemos salir de esto? Son cosas diferentes, pero son preguntas que Dios nos hace en las necesidades. Ahí había una necesidad puntual, concreta. Hay miles de personas, estuvieron toda una jornada, pero miles. ¿Qué tenemos? No lo dice la Biblia, pero seguramente que Felipe, obediente, pero no entendiendo lo que Jesús le estaba preguntando, o no discerniendo, era el maestro, era Jesús, pero bueno. Y fue y habló con el tesorero, porque tenían un tesorero en el grupo que acompañaba a Jesús, un muchacho llamado Judas, más conocido por Judas Iscariote. Y uno puede pensar, Jesús, te la mandaste en forma. Tenías al lado tuyo uno que te iba a traicionar y encima era el tesorero. ¿Dónde tenías el discernimiento? Esto era voluntad, ya estaba profetizado, ya estaba anunciado. Entonces seguro que le fue a preguntar, a ver, decinos, Judas, ¿con cuánto contamos? Felipe le respondió lo que seguramente le respondió a Judas. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, ¿cuánto tenemos? 200 denarios. ¿A dónde vamos con eso? Ni a la esquina. Como decía un humorista que se llamaba Juan Verdaguer, murió, el señor del humorismo, no te decía una sola mala palabra, era la educación. Entonces él dijo una vez, con lo que he ahorrado en mi vida, puedo vivir sin trabajar el resto de mi vida, siempre y cuando me muera mañana antes del mediodía, decía. Bueno, la pregunta a Felipe, ¿qué vio Felipe? Nada. Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, que eran los panes más baratitos, y 2 pececillos más. Miren lo que dice, ¿qué es esto para tantos? Miles eran. Vamos a leer ahora que dice 5.000 varones, sin contar a las mujeres y a los chicos. ¿No comerían? Pero bueno, se contaba así. Miles. 5 panes, 2 peces. Por más que fueran pejerreyes de los grandes. Por más que fueran tiburones. Y por más que los panes fueran de esos baguettes largos que vendían antes en Carrefour. Que eran largos, se fueron achicando. Como todo se fue achicando. Creo que todo se fue achicando. Las bolsas no, el contenido. El contenido se fue achicando. El caramelo media hora, 10 minutos tendría que llamarse ahora. Todo era más grande. Las pastillas refresco que me convida un hermano, es un botoncito así de esos chiquititos que iban en el cuello de las camisas. Todo se achicó, menos los precios. Dice, ¿pero qué es esto para tantos? Dice Andrés. Entonces Jesús dijo, a ver, Felipe no veía nada, Andrés veía algo, poco, pero tampoco alcanza. Entonces Jesús interviene. Haced de recostar a la gente, dijo. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Estamos hablando de muchos, miles, muchos más que estos 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entiendo la idea.
agarraban el pan y hacían así, sacaban lo mínimo que podían, iban repartiendo. Y el pescadito lo mismo. Hace muchos años un tío mío, Jorge, ¿lo conocieron a Jorge? El esposo de Pirucha. Bailaba la cumbia, que era graciosísimo. Se ponía a bailar en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y era tirarnos al suelo de la risa. Él trabajaba en una mueblería. El dueño de la mueblería era de la colectividad, ¿no? Y el papá del muchacho este siempre tenía por costumbre, decía, ¿querés convidar pastillas? Pastillas, DRF, refresco, lo que fuera. Entonces, ¿saben lo que hacía? Cuando decía, bueno, don Miguel, ponía la pastilla en la palma de la mano, la apretaba y la partía en dos. Y le daba una mitad. Dice, tal es así que vos le veías la mano y ya tenía como el callo con la marca de todas las pastillas que había repartido. No era que estaban repartiendo así. No era que Jesús dijo, miren que tiene que alcanzar, ¿eh? No era una amiguita y un pedacito de pescadito. Mira, chupate esta espinita, no sabés lo que está. No. Ocurrió un milagro de multiplicación. Dice, primero los repartió Jesús, los puso en manos de los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Quién quiere más? Toma. ¿Se puede? Sí, dale. De 5 panes y 2 peces. Verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron todo lo que pudieron. Cerca de mi casa, ahí en Villa del Parque, hay una parrilla que se llama arrajacincha. Es una expresión de decir, comimos arrajacincha. Es decir, comimos, ya no nos entra más. ¿Viste la expresión pipón, pipón? No me entra más nada. Arrajacincha, miren qué fino, ¿eh? Miren, los muchachos, cuando una novia dice, te invito a comer una parrillada en Rajacincha. Si te sigue dando bolilla después de eso, es que es de Dios. Dice el verso 12, y cuando se hubieron saciado, comieron todos, sí. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Encima sobró. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. No quisieron un paquetito y lo metían en la cartera. No. 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres, entonces, los que habían comido, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dale un aplauso al Señor por su palabra, porque acá hay principios espirituales eternos. Dios lo sigue haciendo. Dios sigue multiplicando milagrosamente. Lo sigue haciendo. Tenemos a los 3 protagonistas principales de la historia: Felipe, Andrés y Jesús. Cada uno de ellos con una diferente visión del tema. Vamos primero a Felipe, por orden de aparición. Felipe, vení. Philip le dice, Philip, vení. ¿Cómo hacemos para darles de comer? Vos que sos del barrio, faltaba que le dijera. Algún chino debe haber. Algún chino debe haber. O vamos acá o vamos allá. Al primer supermercado que hubo, que se llamaba Gigante. Y después había uno que se llamaba Canguro. Después vinieron los demás. Vamos a la fiambrería a ver qué hay. Pues entrabas a la fiambrería y tenía unas cortinas de plástico de colores que la abrías y entrabas al mundo de la fiambrería. Otros tenían como unas soguitas peludas que parecían gatitas peludas, pero de colores. Y adentro estaba el almacenero, el fiambrero, con las latas cuadradas de lata de galletita, y metía la mano y te daba las galletitas. ¿Qué pandemia, ni pandemia? ¿Qué coronavirus, ni coronavirus? No nos morimos, no nos vamos a morir más de eso.
Felipe, ¿de dónde sacamos para darles? Y como dice Juan, no era que Jesús necesitaba del informe de Felipe, necesitaba la fe de Felipe, dando la oportunidad que se sacara una buena nota. Pero Felipe no pasó la prueba de la fe. Lo primero que hizo, como les mencioné, seguramente le fue a preguntar: Judas, ¿cuánto tenemos? Esto y nada es lo mismo. 200 denarios, con eso no vamos a ningún lado. En modo alguno alcanza para satisfacer a tantos. El Señor le hizo una pregunta espiritual a su discípulo, pero él le respondió en forma racional. Jesús le hizo una pregunta espiritual y Felipe sacó la calculadora. La calculadora con Dios. Cuando el Señor te dice algo, nos dice algo, la mente racional dice: vamos a empezar a hacer cuenta. No dan. Pero es el Espíritu Santo el que nos dice: ¿cómo vamos a salir de esto? Esperando qué respuesta. Señor, vos sabés, decí qué tengo que hacer, pero voy a esperar y voy a descansar en vos. Porque una cosa es esperar desesperado y otra cosa es esperar confiando. Son cosas diferentes y Dios lo sabe. El diablo también lo sabe. Felipe sacó la calculadora, empezó a hacer números. Lo único que veía era una multitud hambrienta y la responsabilidad de saciarlos. Hay gente con hambre. Faltaba que dijera Felipe: Señor, esto lo arreglamos con oración. Se juntó con los muchachos: Señor, que cuando terminemos esta oración se hayan ido todos, que no haya quedado nadie. Y bueno, todavía no sabía lo de los panes y los peces. Si no decía: muchachos, nos arreglamos con 2 peces, y decimos: sí, un poquito voto, un poquito ya. No veía nada y no entendió que Jesús podía hacer un milagro. No lo veía. Sus ojos solo veían el hambre, nada. Él no veía nada. Si yo miro solo la necesidad y no lo miro a Dios, no voy a ver nada, no voy a esperar nada, no voy a recibir nada. Nada. El Señor Jesús nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo. Nos está diciendo que mirar solo la necesidad es no poder ver la salida, como le pasó a Felipe. Ver solo lo que falta, lo que aún no llegó, lo que no tengo, reitero, es no ver nada. Y si así actuamos, lo más seguro es que nada obtengamos. Ahora vamos a poner el foco en Andrés. Correte, Felipe. Vení, Andrés. Le dice a Jesús: acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanto? Es como cuando yo estoy necesitando una provisión sobrenatural de Dios y en vez de pedirle a Dios, miro lo que tengo en el bolsillo. Pero si me está faltando en el bolsillo, no voy a encontrar lo suficiente para salir del aprieto. Andrés veía un poco más que Felipe. Veía algo, poquito, un poquito más. También Andrés actúa de un modo muy poco espiritual, porque igual que Felipe, él seguía mirando la necesidad con un ojo, pero con otro miraba los pocos panes y los pocos peces. Seguía pasando por alto el detalle más importante de la historia. ¿Quién te preguntó cómo le vamos a dar a esto? A ver, Andrés, vení. ¿Qué están haciendo acá? Estamos acompañando al maestro. ¿Y qué estuvo haciendo al maestro? Le enseñó a estas miles de personas. ¿El Señor es el Mesías? Claro. ¿Es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tiene poder milagroso? ¡Ah! Claro. Pero no pasó. Él pasaba por alto el poder milagroso de Jesús, nada menos. El Señor Jesús dice en Lucas que ninguno que ponga sus manos en el arado y mire hacia atrás es digno de seguirle. Y podríamos decir, ninguno que
queriendo seguir al Señor, mire para otro lado, vas a ver para dónde ir. Y también dice el Señor en Mateo 6:24 que no se puede servir a Dios y a las riquezas, que no se puede servir a dos amos. Esto nos enseña con que no alcanza con poner el ojo en la necesidad y otro en Dios, porque entonces nuestra visión será incompleta y sí o sí terminará teniendo más peso la necesidad que el poder de Dios para suplirla. No alcanza con ver algo, hay que ver todo. Felipe no veía nada, Andrés veía poquito, pero Jesús veía mucho. Mucho. Él sabía muy bien lo que iba a hacer y pidió que le alcanzaran los panes y los peces, porque tenía puesta la visión en el milagro, en lo que iba a pasar, porque sus ojos solo veían el poder de su Padre para hacer algo grande. Para el Señor, la necesidad de aquellos miles era una excelente oportunidad para mostrar el poder del Dios Altísimo. Seguramente que muchos habían creído cuando Él habló, y cuando Él predicó y cuando Él enseñó, pero cuando vieron el milagro creyeron muchos más. ¿Y por qué nosotros hoy formamos parte del pueblo de Cristo? Porque hemos visto milagros, porque hemos experimentado milagros. También nosotros lo seguimos al Señor, por lo menos al principio, por los panes y los peces. También nosotros. Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Cuando ocurrió el milagro, dice, muchos creyeron, muchos más creyeron, y terminaron reconociendo, este debe ser el profeta que Dios anunció que iba a venir. Iglesia, para ir terminando, pidamos al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento para poder ver el panorama completo. Tenemos que ver el panorama completo. Siempre va a haber necesidades de toda índole, pero siempre, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre el Espíritu Santo va a estar a nuestro lado, haciéndonos la pregunta, ¿cómo salimos de esto? No porque no sepa, sino porque está esperando que le digamos, vos sabés, Señor, vos sabés cómo voy a salir de esto. Vos tenés la respuesta. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos? No. Dice la Biblia que Jesús tomaba los panes y los peces y los ponía en manos primero de los discípulos, y los discípulos después le entregaban al resto de la gente. Felipe no veía nada, Andrés veía un poquito, pero Jesús veía todo. Mucho, iglesia, mucho. Dios sigue probando nuestra fe, y entre cada aprieto ahí está la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo salimos, Señor? Queremos ser sabios. Tengamos bien en claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN, cuál es nuestro ADN espiritual. Y nuestro ADN espiritual es: somos hijos del Dios Altísimo, comprados por el precio de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Nuestra condición es hijos herederos, coherederos con Cristo y herederos de todas las promesas. Así que en toda necesidad y en toda situación afligente y en toda situación que nos quiera oprimir, no permitamos que la necesidad nos envuelva, nos asfixie y nos hunda. Tenemos un Dios en los cielos que a través de la voz de su Espíritu Santo nos dice: yo sé cómo vas a salir, yo sé cómo vas a salir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vos tenés todo el poder, Señor. Así que tenemos que aprender a esperar y a descansar. ¿Escuchaste, iglesia? ¿Escuchaste? Esperar y descansar en sus milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.